Vamos a unir a esta conversación a Francisca Crispi. Ella es la presidenta del Colegio Médico en Santiago. Bienvenida, gracias por acompañarnos y para comentar justamente lo que queremos mostrarles también en pantalla. Lo que tenemos en pantalla es, vamos a ver demográficamente, 10 comunas, son las 10 comunas con más casos activos y queremos mostrarles esto justamente para poder observar cualquier tipo de denominador común. Lidera Puente Alto, que además ha tenido una tasa de movilidad muy alta con 1.575 casos, una de las comunas más populosas. Sigue Valparaíso, a propósito de lo que hemos conocido, una población que en general es adulto, mayor y en un estado de precariedad socioeconómica bastante brutal. Temuco con 1.250 casos, Viña del Mar con 1.168, Maipú, La Florida, Concepción, Santiago, Arica y Antofagasta, donde hemos conocido una nueva variante en Antofagasta, la llamada variante neoyorquina. De esto, para saber desglosar esta información, cómo la interpretan, Francisca, si nos puedes ayudar, ¿qué es lo que tú estás leyendo también en ese recuadro? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y saludar a las excelentes panelistas. que la situación es bastante crítica en términos de que estamos teniendo una alta tasa de casos activos. Bueno, lo que muestra no es las tasas, pero sí se condice con una alta concentración de casos en las regiones de mayor población, como por ejemplo la región metropolitana, también en Valparaíso, en el sur del país, que en la primera ola no tuvo un aumento tan alto de casos. Ahora se concentran también altas tasas y un colapso de la red hospitalaria en varias regiones, O'Higgins, la Araucanía, los ríos, por lo que la situación es bastante crítica, ya que la posibilidad de derivar pacientes a otras regiones se ve totalmente imposibilitada porque otras regiones están en la misma situación de colapso hospitalario. Cuando se habla de colapso hospitalario, doctora Carolina Herrera, solamente estamos enfocándonos en pacientes COVID, pero lo hemos tratado y por favor usted recalque la información. ¿Qué pasa con las otras personas que tenían otras patologías? ¿Pero qué pasa con una persona que tiene un accidente? De hecho, hoy día leí, por favor, evite comer pescado crudo para no tener una intoxicación, porque evite ir a un centro hospitalario. Lo leí hoy día y uno ahí se da cuenta de la magnitud de lo saturados que están los centros hospitalarios. Solo un detalle, ayer... la lógica. Solo un detalle. La lógica. Sí, es que quería comentar algo que grafica esta sensación. Ayer mi hijo estaba con mucha tos, con bastante flema, la temperatura subiendo, casi 38, mi hermano es doctor, lo llamo, le pregunto qué hago, me dice, quédate en casa, por ningún motivo vayas a ningún hospital, a ninguna clínica, porque no se puede. Imagínate la sensación, es un resfrío el que estaba, acabo de saber que ya despertó muy bien, pero mira la urgencia o la sensación de precariedad en la que nos encontramos. Y si fuera una urgencia, doctora, sumado a lo que dice Sergio. Ya es esa decisión. Te digo 2 o 3 cosas. Hay emergencias que no se pueden derivar, como por ejemplo un parto complicado, un accidente de tránsito, un accidente vascular grave con transformación hemorrágica. Son situaciones en las que tú no puedes dejar a una persona en una cama básica ni en un servicio de urgencia. Pero resulta que aquí también el impacto sobre, por ejemplo, cirugías electivas de alguna manera, pero de enfermedades como cáncer, también están afectando a la población gravemente y van a tener su consecuencia. Y te digo más, los equipos de intensivo que tienen 8 o 10 camas, por ejemplo, al verse triplicados, no es que se tripliquen sus talentos, se disminuyen al tercio las capacidades, porque tú tienes que hacerte cargo también de formar a esas otras personas. Yo vi este último turno que hice antes de ayer, a mis enfermeras, a Rocío, pero desesperada, educando a la enfermera que tenía al lado permanentemente, porque esa enfermera pasado mañana se tiene que hacer cargo de un turno ella sola. Entonces, en este momento, de alguna manera, ese agotamiento no es el agotamiento de hacer la pega, es el agotamiento de tener que asumir responsabilidades que no estaban contempladas. Y el colapso, efectivamente, en Chile, nunca un doctor en Chile va a dejar un paciente en la vereda sin intubar, sin ventilar. El problema es lo que sigue a eso, porque lo que sigue a eso son horas críticas, y en COVID
son horas, es un plazo pequeño. Las personas jóvenes, que son las que están llegando en este momento ahora, no perciben que esa especie de ahogo, de respirar cortito, es un síntoma de gravedad. Lo que uno se da cuenta en un lactante rápidamente, en una persona joven no lo logra como incorporar. Y eso, que nuestra pelea en este momento es con una enfermedad que estamos escribiendo en la historia, estamos describiéndola. El mismo PIMS, si tú no tenías antes puesto en tu cabeza todas las potenciales secuelas post-infecciosas, entonces te va a costar primero hacer el diagnóstico. Por desgracia, en este momento ya hemos tenido hasta niños fallecidos por eso. Bueno, ¿cuándo llegar al establecimiento médico es una de las grandes interrogantes, doctora? Porque justamente lo que ocurre es que hemos tenido mucha población joven que lo que se reclama y reclaman los doctores es que han llegado demasiado tarde al establecimiento médico. Sí. ¿Cuándo ir entonces? Exacto. Cuando tú tienes la sensación de que tu organismo no está funcionando bien, cuando tienes la sensación de que tienes 39 grados de fiebre y no ha pasado con paracetamol en un día razonable con un par de dosis, cuando tienes una cefalea muy intensa, respiras cortito, puedes tener manchas en la piel o puedes tener síntomas digestivos o neurológicos como por ejemplo dolores musculares o un gran decaimiento. Coronavirus afecta a todo el organismo, es una explosión de inflamación que puede dar en cualquier parte del organismo, pero que la que mata, la que es grave, es la afectación de los pulmones, porque es una afectación completa. A diferencia de las neumonías bacterianas que afectaban a un lóbulo, esto es el pulmón completo. Y uno lo que tiene que hacer es respirar por el paciente durante el tiempo que su cuerpo le pelea la infección. Es que me comentaron una persona conocida que se sintió mal por 3 días, llegó hasta 40 grados de fiebre, tomaba paracetamol, le bajaba, pero después le volvía a subir. Se demoró 3 días, después dijo, ya voy a ir. Cuando fue, le diagnosticaron neumonía y trombosis pulmonar. Una persona joven que dije, no, dijo, yo lo manejo, voy a tomar un paracetamol, me voy a tomar un té con limón, esto va a pasar. Y no, está hospitalizado. Doctora Crispi. Y probablemente grave, porque la embolía pulmonar o el infarto miocárdico acompaña a esta enfermedad. Doctora Crispi, sí, escucharla también en este análisis y en las recomendaciones que son claves. Sí, yo quiero transmitir que desde la región metropolitana, que es la representante del Colegio Médico de Santiago, la situación está efectivamente muy crítica. Hemos recibido reportes toda la semana de hospitales que no pueden recibir a más pacientes por el colapso hospitalario, muchos pacientes hospitalizados intubados en los servicios de urgencia que no se pueden trasladar por la falta de capacidad y la falta de cama, por lo que el llamado a la ciudadanía creo que es a cuidarse y como bien decían, en todas las áreas, o sea, es cuidarse para no contagiarse de coronavirus, para disminuir la carga de contagios, pero también es cuidarse para no tener un accidente. No es momento de ponerse a jugar con la sierra en la casa, a cambiar el techo, a hacer cualquier actividad de riesgo. No es el momento para exponerse a ningún riesgo porque lamentablemente no hay espacio en el sistema de salud para recibir a más pacientes. Creo que tiene que haber una colaboración de la ciudadanía muy alta. Los equipos de salud están haciendo esfuerzos sobrehumanos, ahora se les pide expandir las camas un 30% más sobre la expansión previa, lo que es muchísimo, y esos esfuerzos sobrehumanos creo que se tienen que condecir con también esfuerzos de la ciudadanía para cuidarse en todos los ámbitos y también esfuerzos del gobierno para disminuir la cadena de contagio. ¿Vieron la situación del equipo acuático que se traslada a Buenos Aires para una suerte de competencia internacional donde aparecen muchos chicos con COVID? Hay algunos que todavía no pueden volver de Argentina, otros tuvieron que regresar en bus. Yo me pregunto, ¿quién hace y organiza una competencia de esas características en países como los nuestros? Vamos a revisar... no, eso es una locura. No logro entender. Sin duda. Vamos a revisar estadísticas para que nuestras doctoras nos puedan apoyar con las explicaciones y que nos iluminen con respecto a estos números que bueno, son números, pero que tienen realidades muy fuertes atrás. Ojalá que los estén viendo ellos también, la doctora Crispi Vega y Herrera. Aquí están los casos nuevos y ahí al costado están las camas disponibles y cómo estas han ido bajando. Y llegamos a un mínimo el martes 30 con 132 camas disponibles y en la jornada de ayer 139 camas. No sé si la doctora Crispi tiene el dato de la jornada de hoy, las camas disponibles.
Es similar, pero quiero aclarar que no nos tenemos que confiar con que quedan más de 100 camas, por lo que hay cupos. En la práctica, el sistema está funcionando al límite y el traslado de pacientes, por ejemplo, entre regiones no es fácil. Si tenemos una ocupación de un 96% a nivel nacional, estamos hablando de una saturación casi completa y ya se está comprometiendo la calidad de los cuidados que se entregan por estas hospitalizaciones en los servicios de urgencia, porque los servicios de los equipos clínicos que ven las camas críticas han tenido que multiplicar su labor, o sea, se han multiplicado las camas, pero los equipos no se han multiplicado, por lo que hoy día tienen una sobrecarga que disminuye notablemente la calidad de los cuidados, a pesar de los esfuerzos sobrehumanos que están haciendo los equipos. Por lo que es importante el no considerar, bueno, quedan 100 camas, hay una cama para mí, en la práctica no quedan camas. No, claro. En la práctica hay que evitar todo tipo de contagio y todo tipo de actividad de riesgo, porque la situación hospitalaria es de colapso, independiente de esos números que quizás pueden confundir a la ciudadanía. Doctora Herrera. Y lo que quería decir es que si tú te subes a un jet cuyo piloto conoce a la azafata, conoce al ingeniero de vuelo por su nombre, se saben todas las estrategias de vuelo maravillosas, tú cuando te subes a un avión en que el piloto no sabe ni siquiera quién es la azafata, no se sabe el nombre del copiloto, no tiene idea, es lo que está pasando en este momento. Nosotros tenemos equipos de UCI que somos muy organizados. Esta es una especialidad médica. Y luego, entonces tenemos que aumentar camas, cupos, abrir, en el que cada uno ya no es una persona individual, sino que es una pieza es un puzzle, o sea, que hay que armar. La calidad se compromete. Ahondando en esa metáfora, y si podemos ver el recuadro para preguntarle a la doctora Vega, justamente ahondando en esa metáfora, no solamente estamos hablando acerca de la cama per se, estamos hablando del personal. Vemos y observamos cómo efectivamente hemos tenido estos días donde hemos superado el techo de los 7.000 contagios, el efecto, ¿verdad?, que ha tenido con estas 132 camas, donde se ha hecho lo posible por además transformar las urgencias en lo que no son y potenciarlas como si fueran cuidados intensivos. Pero la pregunta a la doctora Vega es las dos cosas. ¿Tenemos más camas frente al escenario de superar el techo de los 8.000 casos? ¿Tenemos personal humano para poder efectivamente cuidar a esas personas? Porque usando la metáfora de la doctora Herrera, estamos hablando de pilotos que finalmente están al resguardo de nuestras vidas, pero la capacitación es prácticamente de fin de semana. ¿Y te puedo sumar algo más? Porque dicen que estos números se van a ver en 2 semanas más. Por eso, reflejados. El techo de los 8.000. Y uno escucha las noticias y en Brasil hay 6.000 personas esperando una cama. ¿Podríamos llegar a eso también? No en la cantidad, pero que las personas esperen por una cama. Mira, es que no espera, ya están críticas. Escuchamos a la doctora Vega. Sí, quiero decirles que probablemente hoy día vamos a tener el récord de casos. Y eso quiere decir que seguimos subiendo. Importante lo que decía Amaro y lo que decía la doctora. En estos momentos, en la práctica, el sistema está colapsado. En estos momentos tenemos las camas UCI, estamos con camas en pabellón, con pacientes ventilados en pabellón, tenemos pacientes ventilados en todas las unidades pediátricas, tenemos pacientes ventilados en urgencia. Nos queda más o menos que ventilar los pacientes en los pasillos. Y el problema con eso es, tal como decía la doctora Herrera, es que no es solamente ventilar al paciente, es también que tenemos que tener un equipo especializado. Las personas, aparte de los temas ventilatorios, empiezan con falla, lo que se llama falla multisistémica, que empiezan a fallar otros órganos. Hay que tener una atención extraordinariamente especializada y en este momento lo que se está haciendo es que se pone lo que se llama un clon, es decir, se pone la persona en la UTI, el médico especialista, y se pone al lado un médico con menos especialidad para que esté como clon atendiendo en el mismo terreno, o se pone un médico especialista de UTI y un equipo de médicos que son no especialistas de UTI, en los cuales funcionan con este médico que en el fondo se hace cargo de todos los otros. Doctora, entonces, una consulta, no es para ser tremendista, pero es para entender. Bueno, están saturados los especialistas, se están utilizando clones, como dice usted. Claro. ¿Puede ser que se acaben los clones y nos quedemos sin
equipo humano que incluso pueda ser el equipo de segunda o tercera división, por ponerlo así en estilo futbolero para entenderlo. Equipo humano que está reventado. Claro, o sea, podríamos quedarnos absolutamente sin... Bueno, estamos en la situación crítica. Obviamente que los equipos de salud van a atender y se van a hacer cargo siempre. Pero el punto es que no es lo mismo. O sea, piensa un poquito, Tonka, que en estos momentos tuvieras una enfermedad seria. Sí. Primero, no te podemos garantizar que te podemos atender. Claro. Segundo, no te podemos garantizar que te va a atender y te hace hacer cargo de ti como médico de cabecera un nutriólogo. Y tercero, tampoco te podemos garantizar dónde te podemos hospitalizar, porque a lo mejor te tenemos que hospitalizar en un box de urgencia. Y por lo tanto, con esas tres condiciones, el cuidado que te podemos dar es un cuidado subóptimo. ¿Por qué? Porque no es solo la cama, es que los equipos están sobrepasados. Y además, el doctor que te va a ver probablemente va a llevar un turno de más de 24 horas, puede estar hasta en 36 horas en algunos lugares que son heroicos, y las enfermeras, no solamente eso, sino que además tienen probablemente estos turnos que son tremendos, que son día completo, después un poquito de descanso y después vuelven de nuevo a día completo. Esa es la situación. Doctoras, a mí lo que me da vergüenza, y se los digo con todo el respeto del mundo y también con la señal más honesta de agradecimiento, es la indiferencia con la cual todos, la sociedad en su conjunto, a propósito de sus conductas, de sus maneras de observar esta pandemia, pero por sobre todas las cosas también de la indiferencia del Estado frente a los profesionales que están haciendo un esfuerzo enorme. Ya han fallecido más de 100 funcionarios de la salud solo en nuestro país. Es una situación realmente inédita, insólita. Yo no puedo creer que le pidamos a todos los funcionarios que vayan a la guerra, que se expongan frente al bicho a diario, que tengan que hacer jornadas tras jornadas, turnos tras turnos, en un ejercicio absolutamente descontrolado, y que hoy día tengamos incluso bonos para ciertos funcionarios de la salud y otros no. Una suerte de desidia. Ayer un doctor nos comentaba que hay muchos funcionarios de la salud que no saben si van a poder seguir trabajando después de 2 meses, que tienen ese tipo de incertidumbres. Comentaban que cuando parte esto todo el mundo aplaudía, salíamos a los balcones, habían grandes homenajes, y hoy día nadie se pronuncia. Doctora Crispi, ¿qué le parece este estado de las cosas? ¿Cómo enfrenta el Colmed esta situación? Qué bueno que hayas tocado ese planteamiento, qué fundamental es. Sí. Estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Sergio. Creo que en esta situación donde se le ha exigido tanto al personal sanitario, estamos con una afección de la salud mental del personal de salud que es enorme. Hay licencias médicas entre un 20 y 30% del personal, hay sintomatología de salud mental que se ha duplicado, triplicado, y en esas condiciones que se le ha exigido tanto al personal de salud, el Ministerio de Salud creo que ha tenido una actitud de mucho maltrato hacia la comunidad médica y también al personal de salud en varias áreas. Es algo que como colegio médico nos ha sorprendido mucho, de cómo en una situación como esta, el Ministerio de Salud no se preocupa, por ejemplo, de pagar los sueldos que corresponden. Tenemos hoy día más de 200 colegas que no están recibiendo hace más de un año el sueldo que les corresponde por ser especialistas. Y esa es una situación extremadamente frustrante que a mí como dirigente gremial me desespera. ¿Cómo pueden estarle exigiendo que monten camas hasta en los baños, siendo que no les están pagando el sueldo que les corresponde? Creo que es una situación extraordinariamente... Hagamos el reportaje la próxima semana, de todas maneras, con algunos de esos profesionales que están en el campo de batalla, literalmente, sin recibir ni uno. Pero hábleme también de los otros funcionarios de salud, no solamente del estamento médico. Sí, de todas maneras, el estamento médico es un estamento privilegiado dentro del personal de salud, porque tenemos muchas, por ejemplo, los técnicos paramédicos, los sueldos que reciben son muy bajos. También hay una explotación en términos de las funciones y de la cantidad de turnos que han tenido que hacer, enfermeras. Todo el personal de salud creo que está trabajando en situaciones bastante precarias. Sí. Y creo que tiene que haber un reconocimiento mayor al personal de salud. Claro. Esto es algo que hemos venido pidiendo desde el año pasado. Cuando bajó un poco la carga de contagios, desde el Colegio Médico solicitamos
¿Por qué no entregar días compensatorios, por ejemplo? O un reconocimiento en términos de entregar una semana libre al personal que se ha sacado la mugre en esta pandemia, trabajando el doble o el triple. Sin embargo, esto se redujo el reconocimiento a un bono, en donde además excluyeron a mucha parte del personal de salud, incluyendo todo el personal médico que trabaja en los hospitales. Por lo que es realmente impactante ese trato a profesionales a personal de salud que hoy día está siendo sobreexigido al máximo de su capacidad, y el trato del Estado no se condice con esa exigencia. Doctora Carolina Herrera, usted siempre ha dicho que la incógnita de la última cama no se va a dar, que siempre se van a recibir y siempre se van a hospitalizar a los pacientes. Siempre ha dicho usted claro, eso. Pero claro, lo que pasa es que nunca vamos a dejar a alguien en la vereda. Eso le nunca. Quiero preguntar, ¿cómo finalmente podría llegar a funcionar eso? Porque si ya están en las urgencias, podrían estar en los pasillos, se prevé en 2 semanas más un alza incluso de las hospitalizaciones. Después, cuando tengamos hasta 10.000 casos diarios, que han dicho que eso puede ser, o incluso hasta 12.000 también lo han dicho. O sea, va a llegar algún minuto donde no va a haber espacio, no va a haber personal. Insisto, ¿podría ser o usted garantiza que siempre va a haber ese espacio con esa voluntad y se va a generar esa situación? Voy a partir contándote esto. ¿Alguien alguna vez lavó un chaleco de lana que era grande y le quedó chiquitito y rígido? Sí. Bueno, eso es exactamente lo que hace el COVID con el pulmón. Lo deja chiquitito y rígido. Por lo tanto, quiero partir diciendo esto, porque cuando tú haces el tratamiento de ventilación mecánica, no es lo mismo hacerlo en el servicio de urgencia, hacerlo en la UCI, hacerlo en pabellón o hacerlo en una cama de un hospital de campaña, porque este es un pulmón que genera muchas más dificultades de manejo que una condición normal de neumonía o un distrés por septicemia. Es una cosa nueva, es una cosa distinta, como nunca hemos visto neumotórax, neumomediastino, pulmones que se rompen. Entonces, por eso te explico que, si bien es cierto, nosotros nunca vamos a dejar un paciente que no se acoja dentro de un servicio de urgencia, el manejo de ese paciente a partir de salir de las UCIs ya está comprometido, porque las personas, como los clones, que es una estrategia razonable, en que en la mañana pasa el jefe y hace el diseño del tratamiento y en la tarde, y el resto del día los doctores lo van viendo. Esta enfermedad te pone las 24 horas del día, minuto a minuto, segundo a segundo, con la posibilidad de la complicación inmediata, arritmias, bradicardia, paros cardiorrespiratorios, infartos miocárdicos, son lo que estos pacientes van teniendo. Quiero explicar eso porque, aunque es técnico, tienen que saber que no es lo mismo acoger a un paciente común y corriente con un accidente vascular y hacer que espere 2 días en el servicio de urgencia, a esto que no da pie para esperar ni una hora. Entonces, por eso es que la emergencia de aumentar las camas no va a naufragar por el lado de acogerlo, acostarlo en una cama y ponerlo en un ventilador. Va a naufragar por el resultado.